Santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al Yo soy. Dios, te adoro a ti. Muy amados hermanos, como cada día es un gozo que estemos juntos, estemos reunidos en torno a Cristo el Señor, en torno a su palabra, ¿no? Un saludo cariñoso para todos los amados hermanos y para los amigos que nos acompañan este día. Bendición del Señor. Amén. Quiero rogarles, hermanos, me acompañen por favor en una lectura de la palabra del Señor. Profeta Isaías, por favor. Profeta Isaías, capítulo número 28, hermanos. Isaías, capítulo 28. Vamos a leer entre el versículo 14 y el versículo 21. Amén. Isaías 28, versículo 14 al versículo 21, leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará. Porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche. Y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Versículo 21. Porque el Señor se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Amén. Honramos, amados, honramos al Señor, damos gracias al Señor. Tenemos hoy la bendición, la gran oportunidad de avanzar como se nos ha enseñado, tomando la instrucción de la Escritura, avanzar hacia adelante, ¿no? Avanzar hacia adelante, cada uno derecho hacia adelante, porque el que pone la mano en el arado, dijo el Señor, y mira hacia atrás, no es apto, no está capacitado. Ese es el punto. Israel, uno de los mayores pecados que cometió
fue que mientras caminaban por el desierto con destino de la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, constantemente en su mente, dice la Escritura, ellos volvieron a Egipto y volvían a Egipto y estaban constantemente deseando volver a Egipto. Señor nos ayuda entonces, sí, insisto, se nos ha instruido gracias al Señor. Entonces vamos adelante en el nombre del Señor. Vamos, sin retroceder. Muy bien. En este contexto, entonces, y habiendo reconocido ya por la gracia de Dios, que Dios el Padre levantó a Jesús, su Hijo, de entre los muertos, y le sentó a su diestra, y, como dice la Escritura, le ha dado entonces por cabeza sobre todas las cosas, lo ha dado a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien. Mire, es interesante porque hoy día vamos a trabajar en la figura que la Escritura muestra de cómo la iglesia del Señor, así como es un cuerpo y tiene su cabeza que es Cristo, la otra figura que usa el Señor por el Espíritu es que la iglesia es un edificio, es una casa. Y vamos a ser enseñados que lo fundamental de esta casa es, valga la redundancia, lo fundamental es el fundamento. Lo vamos a ver por las Escrituras. La casa puede tener algunos detalles, algunos defectos en la construcción. Algo puede no ser tan firme. Algo pudiera ser que no quede tan acabado. Pero si el fundamento es el correcto y está bien puesto, aunque la casa tiemble, se va a mantener. Porque es el fundamento el que sostiene todo, ¿no? Es interesante ver el hecho, porque cuando hemos hablado días antes de cómo es que Cristo ha sido dado por el Padre como cabeza de la iglesia, una pregunta es: ¿y por qué la iglesia necesitaba así como otra cabeza? Porque el Padre la asigna como cabeza. ¿Y por qué? Bueno, si uno examina el primer capítulo aquí de Isaías, hermanos, el primer capítulo de Isaías, usted observará capítulo 1, por favor, versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Va a decir: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Está hablando con su pueblo. Está hablando con lo que en aquel tiempo fue la casa de Dios. Y a su casa, por lo tanto a su cuerpo, le está diciendo: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Y miren lo que agrega: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Consecuencia, versículo 6, desde la planta del pie y hasta la cabeza. Mire, no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando la cabeza se enferma, vemos a veces personas, algunas más cercanas, pero vemos a veces personas con su cabecita ya no correctamente trabajando, no con un funcionamiento como el Señor lo ha determinado. Consecuencia: si la cabeza no está bien, si la cabeza no está sana, el cuerpo se afecta, el cuerpo se deteriora, se pierde la estabilidad, el caminar no es fácil. Los movimientos empiezan a ser torpes. Si la cabeza no está bien, todo el cuerpo, entonces desde los pies y hasta la cabeza, entonces todo se va a constituir en una hinchazón, una cosa sin vida, sin sentido. ¿Qué hace Dios el Padre cuando levanta a Jesús de entre los muertos? Toma, aleluya, al resucitado por el poder del Padre y lo asigna
como la cabeza, la nueva cabeza, una cabeza gloriosa, llena de autoridad, de fuerza, de gracia, de sabiduría. Lo asigna como cabeza sobre el cuerpo que es la iglesia del Señor. Amén. Hoy día vamos a trabajar, algunos días vamos a trabajar en la iglesia con una visión de edificio. Y vamos a observar, si usted me acompaña aquí en Isaías capítulo 28, a partir del verso 14, usted va a observar conmigo que lo que el Señor está planteando, primero lo fundamental que es, lo importante que es el fundamento, primera cosa. Pero también va a ver que se hace necesario que el Padre ofrezca otro fundamento, porque el que estaba viciado. Y si el fundamento no está bien, si el fundamento está en destrucción o está destruido, entonces toda la casa necesariamente va a caer. Es ni más ni menos lo que le pasó al pueblo de Israel. Lo hemos conversado antes. Hemos, por la gracia del Señor, observado cómo es que hay un minuto en que Dios dice, se alejó del pueblo. Cómo es que Dios permitió que hombres paganos, reyes paganos, vinieran de regiones tan lejanas y tomaran el control de todo y destruyeran todo. Bueno, es que el fundamento no estaba bien. Mire cómo hace este planteamiento el profeta bajo el Espíritu Santo, no hay duda. Los versículos 14 y 15, por favor, 14 y 15 que acabamos de leer. Dice el 14, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Oí la palabra. Mire, está hablando con aquellos que ejercen gobierno. De eso está hablando. Los que presiden, los que gobiernan, les llama varones burladores. Porque claramente burlan, esquivan, no atienden a la instrucción, a la palabra que Dios les había dado para conducirse como pueblo. ¿Cuál es el planteamiento? Y aquí es donde aparece el problema de fundamento, amados hermanos. Mire, versículo 15. Por cuanto, dice a los que gobiernan, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Pacto tenemos, esto es como decir, somos amigos de la muerte, hemos suscrito un acuerdo, por lo tanto, no le tenemos temor, la muerte no nos va a afectar. Pacto tenemos hecho con la muerte. E hicimos convenio con el Seol, con el lugar de los muertos. Cuando pase, dice, el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio. Ellos habían buscado su refugio. Observe, por favor, tiene que ver con esto, con lo del fundamento. Tiene que ver con qué le cubre, qué le protege, qué le sostiene. Bueno, dice, me sostiene el hecho de tener pacto con la muerte, el hecho de hacer convenio con el lugar de los muertos, y luego entonces hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Es lo que le dice el Señor a su pueblo. Ante esa realidad, ante esa radiografía que el Señor les toma, entonces Él dice en el versículo 16, por tanto, amén, por tanto, el Señor, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento. Lo que había que mejorar no era solo la estructura. Lo que había que corregir no era la construcción. No, el fundamento estaba mal. El fundamento estaba absolutamente deteriorado, dañado. No había
No había refugio, no había fuerza, no había quien protegiera. A nivel de que llegaron a hacer pacto con la muerte. ¿Qué dice el Señor? Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Aleluya. No hay ninguna posibilidad de que no funcione. Está probada. Es angular, o sea, es fundamental. Sostiene toda la construcción. Preciosa, de altísimo precio. De cimiento, aleluya, de cimiento estable. No importa lo que venga, no importa lo que ocurra. El que creyere, dice, no se apresure. O sea, si alguno recibe la palabra y cree, tenga paz, esté tranquilo. ¿Por qué? Porque el mismo que ofrece este nuevo fundamento, el mismo que dice que debe cambiarse el fundamento para no caer en la forma de aquellos que estaban gobernando Israel, el mismo que dice, yo pongo en Sión, yo pongo en la capital, yo pongo en el lugar donde está la casa de gobierno, pero también estaba allí la casa de Dios. Entonces, el mismo que dice, yo pongo en Sión un fundamento que es estable, que es una piedra probada, que es angular, aleluya. Bueno, el mismo dice, si cree, espere, tranquilo, espere, no se apresure. ¿Por qué? Porque los tiempos y las sazones están en la potestad, están bajo el mismo gobierno de aquel que ofrece este fundamento tan estable, tan hermoso, de tanta bendición. Muy bien, y hay un proceso, dice el Señor, que va a tratar con el pueblo allí. Dice que Él va a proceder como lo hace el arquitecto, el constructor, ¿no? Que usa la plomada para que todo quede correcto, alineado. Bueno, muy bien, dice, yo lo voy a hacer de esa manera. Y en el verso 21 va a decir, porque el Señor se levantará. El Señor se levanta. Aleluya. Esto es tan hermoso, hermanos. La profecía dice, levántate, oh Jehová, y huyan delante de ti tus enemigos. Aquí el planteamiento del Señor es la necesidad de un cambio absoluto, estructural en el fundamento. Hay que quitar todo lo anterior y poner un nuevo fundamento. Ese es el punto. ¿Por qué dice? Porque a partir de ese fundamento, Jehová dice, se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Cuando cita el monte Perasim aquí la Escritura, hermanos, necesitamos brevemente examinar para que lo entendamos juntos. Está hablando de esta experiencia de David, por favor, segunda de Samuel capítulo 5. Segunda de Samuel capítulo 5. Versículos 19 y 20. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 19 y 20. El primer rey de Israel, Saúl, ya había muerto.
David había sido proclamado rey de todo Israel, y él, una de las primeras cosas que hace es tomar la fortaleza de Sión. Es tomar el lugar allí sobre la montaña, en Jerusalén, claro. Tomar el lugar allí donde estaba establecido, donde iba a establecer su casa, donde estaría el templo de Dios. Ese es el punto, ¿eh? Lo primero que hace es tomar la fortaleza allí de Sión con sus valientes. Cuando los filisteos se dieron cuenta que había habido cambio de rey, entonces atacaron a David. Él estaba iniciándose, estaba, como dirían en el campo, recién se estaba subiendo al caballo, todavía no tenía las riendas. Sin embargo, versículo 19, por favor. Entonces, cuánta sabiduría, hermano. Mire el 19. Entonces consultó David al Señor. Amado, aleluya. Que el Espíritu del Señor esté hablando con nosotros. Dice, David consultó al Señor diciendo, ¿iré contra los filisteos? Si él era el rey, él era un gran general, sabía dirigir a su ejército. Ay, ¿por qué no se tiró nomás, como lo decimos? No. David consulta al Señor diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Mira el entendimiento. O sea, si yo voy y peleo, primero lo que quiero es ganar. Sí, pero no voy a ganar por mi fuerza. Es que ese es el punto. No voy a ganar porque yo sé pelear. No voy a ganar porque los que están conmigo son valientes, si bien lo eran. No, lo que David dice, bueno, si tú los entregas en mi mano, entonces voy a vencer. Entonces quedéis seguro. ¡Qué inteligente! Señor, dice, ¿iré o no iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor responde a David, ve, dice, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Mire, por favor, atiéndalo, porque de verdad que es importante, hermano. Es necesario alcanzar este entendimiento. David, antes de empezar a pelear contra los filisteos, él ya sabía dos cosas. La primera, que iba a vencer. ¡Aleluya! No, pero lo segundo es que la victoria no era por causa suya, ni era por causa de sus soldados. El Señor, bendito sea, el Señor le iba a dar la victoria. Por tanto, cuando terminara la batalla, cuando venciera a sus enemigos, ¿quién iba a recibir la gloria? Amén. Versículo 20. Y vino David a Baal Perasim. Allí está el monte, ¿ve? Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo, quebrantó el Señor a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, porque significa el Señor quebranta. Aleluya. Amén al Señor. Mire cómo el profeta Isaías cita esta experiencia que vive David ante la autoridad de la gloria del Señor. Y él dice, bueno, viene el día, establezco un nuevo fundamento. Dice, en la casa, en la vida del pueblo, establezco un nuevo fundamento. Pero dice, en ese día se levantará el Señor en el monte. ¿Cómo? En el monte Perasim, como lo hizo con David cuando éste destruyó a los filisteos, sus enemigos. Sí, pero lo hizo bajo palabra de Dios. Amén. Bajo palabra de Dios. Y luego dice, ¿cómo? Se levantará como en el monte Perasim, pero dice, como en el valle de Gabaón se enojará, como en el valle de Gabaón. ¿Recuerda usted cuando Josué había tomado el gobierno del pueblo ya hacia la tierra prometida? Y ocurre que se unieron 5 reyes a la entrada allí de Canaán. 5 reyes.
Se unieron para venir en contra de Josué y de su ejército. ¿Qué hace Josué? Clama al Señor, no hay duda, clama al Señor. Y el Señor le dice que vaya sin temor. A lo mejor sería bueno, si le parece, a lo mejor sería bueno repasarlo brevemente, a lo menos la lectura. Josué capítulo 10, hermanos. Amén. Josué capítulo 10. Solo los versículos 10, 11 y 12. Solo estamos recordando algunas cosas que por la gracia del Señor la iglesia ya conoce. La iglesia las ha escuchado y creemos que ha puesto atención para que su alma sea bendecida en esto, ¿no? Muy bien. Josué capítulo 10, versículos 10, 11 y 12. Dice en el verso 10, y Jehová, hablando de los enemigos, Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Mire que antes de iniciar la batalla, los enemigos ya estaban llenos de temor, llenos de miedo, consternados. Muy bien, Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Versículo 11, y mientras iban huyendo de los israelitas, iban huyendo ya los enemigos. ¿Cómo no? Si el Señor estaba manifestándose. Mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Horón, mire, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Atienda, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces habló Josué al Señor, oró al Señor, habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente, aleluya, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Recordará que algo de esto hemos examinado antes. Pues bien, el Señor dice por Isaías, cuando ofrece nuevo fundamento para su casa, un nuevo fundamento para su pueblo, un nuevo fundamento para los que gobiernan la casa de Dios. Él dice, bueno, yo me voy a levantar, dirá el Señor, pero me voy a levantar como lo hice en el monte Perazín, allá cuando di victoria, aleluya, cuando di victoria a David frente a sus enemigos, o cuando me molesté tanto en el valle de Gabaón y envié granizo de piedra, dice la Escritura, y el Señor con las piedras destruyó a muchos más enemigos, murieron muchos más enemigos por las piedras que el Señor envió que los soldados del pueblo de Dios, de Josué, habían operado allí, ¿no? Tratando con los enemigos. El Señor hizo la victoria, el Señor provocó el triunfo. Y aquí lo que el Señor está prometiendo es de la misma manera. Dice, yo me voy a levantar en Sión. Bendito sea, hermano. Pero termina de una forma tan hermosa, ¿verdad? Que es precioso lo que luego dice. Porque dice en el verso 21, estoy todavía en Isaías 28, hermanos, versículo 21. Leo el versículo completo para entenderlo mejor. Porque el Señor se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará. Dice, para hacer su obra, aleluya, su extraña obra. Y para hacer su operación. Su extraña operación. Dos cosas que debemos considerar para que avancemos un poquito. Lo primero es reconocer cuál es la obra de Dios. Porque habla de su obra, de la obra de Dios, pero dice su extraña obra. Hay un texto que conocen en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, hermanos. El versículo puntualmente, ¿no? El versículo 29. Juan capítulo 6.
Juan capítulo 6, verso 29, respondió Jesús y le dijo a las gentes: esta es la obra de Dios. La gente había preguntado qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y el Señor dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. La profecía dice que el Señor, establecido como gobierno en el monte de Sión, dice que Él hará su obra, su extraña obra. Dice así: Él hará su obra. Una obra extraña. Y Jesucristo revela que la obra de Dios es creer en el Hijo, en el bendito Hijo de Dios. No dice que la obra tiene que ver con hacer cosas, con ir, con correr. No, dice que hay que creer. Dice que hay que tener fe. Dice que hay que esperar en aquel que ha sido puesto por el Padre como fundamento. Esta palabra de Isaías 28, seguramente usted ya la tiene en mente, se cumple hermosamente cuando en el Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 16, Evangelio de Mateo, capítulo 16, el Señor pregunta a los discípulos. Es a partir del versículo 13, solo leeremos lo pertinente, hermanos. Pero el Señor pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y hubo diferentes respuestas. Unos dicen que eres Juan el Bautista resucitado, que eres Elías, que eres Jeremías, que eres otro profeta. El Señor dice: ¿y ustedes qué opinan de mí? Y como usted recuerda, versículo 16, 17. Entonces Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Rey prometido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, le respondió el Señor: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, y en el versículo 18 va a decir: yo también te digo que tú eres Pedro, piedra, no una piedrecita, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No sé si podremos en la gracia del Señor, pero es interesante porque cuando el Señor pregunta: ¿ustedes qué opinan de mí? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando declara esa palabra, la respuesta del Señor a Pedro es: bienaventurado, aleluya, esto te lo reveló mi Padre. O sea, esto es lo que el Padre decía en Isaías capítulo 28. Eso está diciendo. Esto es lo que el Padre ofreció allá en el capítulo 28 de Isaías, cuando decía: el fundamento del pueblo primero ya estaba destruido, estaba carcomido por el pecado, por la desobediencia, no había fundamento. Entonces dijo el Señor: yo pongo en Sión otro fundamento. Amén. Sólido, firme, angular. Aleluya. Yo pongo otro fundamento. Y establecido el fundamento, dice el Señor, establecido en Sión el fundamento, allí donde está el gobierno, donde está la casa de Dios. Muy bien, establecido este fundamento en Sión, entonces yo vendré, dice el Señor, para hacer mi gran obra, mi extraña obra, mi operación, mi extraña operación. Entonces se levanta acá en Mateo 16 Simón Pedro para decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice: amén. El Padre te ha revelado aquello que fue dicho 800, 900 años antes. Había sido dicha la palabra del Señor por Isaías. Es el Señor el que se ha manifestado. Ahora, ¿cuál es el punto? Mire, que el Señor le dice a Simón: primero, eres bienaventurado, ¿cómo no?
Él es bienaventurado porque, claro, esto no es entendimiento humano, esto es revelación, esto es trato del Espíritu. El Espíritu de Dios que se manifestó en Isaías es el mismo Espíritu que se está manifestando en Simón Pedro. Ese es el punto, entonces. Entonces, yo también te digo que tú eres Pedro a partir de ahora. Eres Pedro. Ya no eres Simón, con el entendimiento que has recibido, con el trato de Dios en tu vida, dejas de ser esa caña que es movida por el viento y te transformas en una piedra. Petros, muy bien. Pero agrega y dice, sobre esta roca, eso es Petra, es otra palabra, amados hermanos. Perdón que diga esto, lo más probable es que hay muchos hermanos que conocen esto y más. Pero por amor a alguno de nuestros hermanos que podría confundirse con alguna enseñanza anterior que hemos recibido, hermanos. Cuando el Señor le dice a Pedro, tú eres Petros, está hablando de una piedra. Y cuando dice sobre esta Petra, estoy usando los términos griegos para que se note la diferencia, ¿no? Y cuando dice sobre esta Petra, está hablando de la roca. Está hablando del cumplimiento de la palabra de Isaías 28. Yo pongo, dijo el Señor, otro fundamento estable, precioso, angular, firme. Y el que cree a la palabra, dice, no se apresure, tenga paz. Porque el Señor tiene todo gobierno, tiene toda autoridad, todo lo tiene en su mano. Amén. Entonces, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Muy bien, tú eres a partir de ahora, el trato del Espíritu cambia tu naturaleza. Ese es el punto. Cuando crees a la palabra, el Señor cambia tu alma. Y eso significa que deja de ser esa cañita movida por el viento. No, ahora eres una piedra. De hecho, no hoy día, pero luego vamos a hablar cómo es que Pedro lo entiende de tal manera, esta palabra que el Señor le da, que él va a decir luego a la iglesia, ustedes como piedras vivas, oh aleluya, vengan y reúnanse en torno a la gran roca, a la piedra que es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Amén. Pero una cosita todavía aquí, en el versículo 18, Mateo 16, capítulo 16, verso 18. El Señor dice sobre esta roca, entonces, sobre esta Petra, sobre esta revelación, muy bien, sobre el cumplimiento de la profecía, eso está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y agrega, y las puertas del Hades, el lugar de los muertos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Lo que está diciendo ahora, la nueva casa de Dios, la nueva iglesia del Señor, no necesita hacer convenio con la muerte, no necesita hacer ningún pacto con el Hades, no lo necesita, porque no tiene que unirse, no tiene que estar como en amistad, no, aleluya. La iglesia del Señor tiene victoria por causa de Cristo, tiene victoria sobre la muerte y por lo tanto sobre el lugar de los muertos también. El Señor va a usar al apóstol Pablo, capítulo 15 de 1 de Corintios, para decir que es necesario que Él gobierne hasta que todas las cosas sean puestas bajo sus pies. Pero dice, y el último enemigo que será vencido es la muerte. Pero será vencido, pues hermano. ¿Y sabe por qué es de esta manera? Porque el decreto de Dios está establecido. Salmo 111, siéntate a mi diestra, dice el Señor, hasta que ponga, aleluya, todos los enemigos bajo tus pies. Y el último enemigo que pondrá el Padre bajo los pies de Cristo es la muerte. Por lo tanto, el decreto está firmado, la palabra está declarada. Así como el Padre declaró que iba a poner un nuevo fundamento en su casa, de la misma manera ahora declara que ni la muerte ni el Hades tendrán ninguna autoridad, ninguna posibilidad. Recuerde usted que la promesa en torno a Cristo, la promesa decía,
Cuando el Padre con poder le levanta de entre los muertos, Él dice, porque no permitirás, aleluya, que mi alma quede en el Hades, ni que el cuerpo vaya a ser destruido. No permitirás que mi alma quede allí. O sea, claramente el Padre provocó la primera gran victoria al bendito Hijo, pero establece de allí el principio de que si estamos en Cristo, en Él somos absolutamente más que vencedores. Bendito, bendito es el Señor. Alabado es el Señor. Dijo, decía la profecía, entonces yo haré mi obra, mi extraña obra. Yo haré, decía el Señor, mi operación, mi extraña operación. ¿Por qué es extraño? ¿Por qué lo llama como extraña obra, extraña operación? Bueno, Isaías 55, ¿recuerda? Dijo el Señor allí, porque mis caminos no son vuestros caminos. Se lo dice a aquel pueblo que fue lamentablemente desobediente. Mis caminos no son vuestros caminos. Y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como están lejos los cielos de la tierra, así de lejos están mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Pablo va a decir que las cosas sabias, la sabiduría de Dios, dice que es sabiduría en misterio. La sabiduría, dice, escondida de Dios. Pero la promesa del Señor es cuando establezca el nuevo fundamento, allí en Sión será establecido, entonces yo me haré presente, así como lo hice en el monte Perazim, así como lo hice en el valle de Gabaón, entonces me estableceré en Sión, para que todo se centre en una sola forma de gobierno, una sola forma de dirección. Por eso que lo primero que hizo Dios el Padre al levantar a Jesús de entre los muertos es ponerlo como cabeza, aleluya, sobre su amada iglesia, la cual es su cuerpo. Para que gobierne, para que presida, para que dirija. ¿Qué hace ahora? Pone al bendito Hijo como fundamento de toda construcción. Y Él hace su obra, esa obra extraña, lo que Él hace es revelarla, es manifestarla. Mire, por favor, alcanzaremos seguramente a llegar aquí, pero por favor, Lucas capítulo 6, amados hermanos, Lucas capítulo 6. Mire, por favor, versículos 47 y 48. Lucas capítulo 6, versos 47 y 48. Dice el 47, todo aquel. Me parece necesario el 46. Bueno, estoy intentando cuidar siempre, hermano, que no queden cosas en el aire sin poder ligarlas, ¿no? En el 46 está hablando el Señor Jesucristo y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Allí parte, ¿no? Es fácil decir que Jesús es el Señor. Es fácil. Uno puede tomar la figura de Simón Pedro y decir, Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor. Está bien, no ha dicho nada malo, pero no tiene ningún efecto. Si al decir Señor, al decir tú eres el Cristo, tú eres el Señor, no se dispone el alma para la obediencia. Ese es el punto. Verso 47, todo aquel que a mí viene, dice el Señor, y oye mis palabras y las hace, el que a mí viene y oye mis palabras y las hace, ese es el camino. Venir al Señor, vengan los cargados y trabajados. Muy bien, el primero es venir al Señor. Segundo, oír la palabra, tener disposición para oír la palabra. Pero no es solo oír, sino que es oír y hacer. Entonces dice el Señor, el que así procede, os señalaré a quien es semejante. Verso 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, familia, hogar, hijos, ¿no? Al edificar la casa, al establecerse en el gobierno de ese lugar, ese es el punto. Semejante es al hombre que al edificar una casa,
cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. De nuevo, el que viene, el que a mí viene y oye mi palabra y la hace, amén, el que a mí viene y oye mi palabra, está atento y las hace, obedece, entonces es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, no pudo, porque estaba fundada sobre la roca. Amados hermanos, la iglesia del Señor, entendemos que el Señor nos motiva, nos mueve, nos fuerza a tratar situaciones como estas en estos días, en estos tiempos. Tiempos en que, por no estar todos reunidos y todos juntos, entonces cada uno separado podría sentirse como en gran debilidad. A veces la comunión de varios centenares de personas nos estimula y nos sentimos contentos y si hay una buena música y se puede producir un bailecito y si podemos todos derramar algunas lágrimas de gozo, todo eso puede ser muy hermoso. Pero necesitamos ese ambiente para ser así como fortalecidos. El punto es que a veces, estando solos, estando disgregados por situaciones como esta pandemia, entonces los miembros de la iglesia del Señor pueden tornar a sentir así como que el Señor no está. Porque no siento lo que sentí hace 8 meses atrás. Porque no estoy viviendo lo que vivía hace 7 meses atrás. Entonces, estoy solo, estoy débil, bueno, el llamado del Señor es, si el fundamento está bien puesto, si el fundamento es estable, es angular, es firme, es precioso, si el fundamento ha sido correctamente puesto y establecido, el apóstol Pablo más adelante va a decir a los corintios, porque nadie, ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el que el Padre ya puso. Nadie puede. Muy bien, si el fundamento está puesto, hermano, no importa que se levante la fuerza del turbión. No importa que las aguas vengan y lo inunden todo. No importa cuál sea el movimiento del viento, no importa. Dice aquí, lo hemos leído en palabra del bendito Hijo de Dios, dice que la tempestad, dice que el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Es una cuestión de incapacidad, no la pudo mover. ¿Por qué? Porque la casa estaba fundamentada sobre la roca. Amados hermanos, Cristo bendito sea Él. Él es la roca inamovible de los siglos. Él es la roca sobre la cual la iglesia necesita ser fundamentada. Sobre Cristo, sobre esa confesión de que Él es el Cristo, Él es el Señor, sobre ese entendimiento que da el Espíritu Santo, de que el Padre lo levantó de entre los muertos con poder y ahora lo tiene gobernando, lo tiene dado como cabeza sobre la iglesia, la cual es su cuerpo. Pero es una cabeza que gobierna, que dirige, que disciplina, que enseña, que bendice. Una cabeza a la que el cuerpo debe aprender a estar sujeta entonces. ¿Y cómo lo hace? Viniendo al Señor, escuchando la palabra del Señor y obedeciendo a lo que el Señor ha determinado. No importa si está solo, si hay 10 o si hay 500, no importa. Si ha venido al Señor, aleluya, ha confesado que Él es el Cristo de Dios. Su boca lo declara como resultado de lo que ha entendido en su corazón. Se ha venido al Señor, escucha la palabra con atención y la obedece. No hay río, no hay viento, no hay tempestad que pueda dañar su vida. Digámosle al Señor que le creemos, ¿qué le parece? Y si alguno de los amados hermanos tenía dudas, tenía temores,
Si alguno de los amados hermanos se sentía solo, entendía que no iba a poder, que ya no podía, bueno, aleluya, dígale: Señor, yo vengo a ti ahora, he oído tu palabra y me comprometo a obedecer. Le garantizamos en el nombre del Señor que a partir de esa declaración de fe, el Señor le va a bendecir y le va a usar para gloria de su nombre. Bendito Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, Padre, rogamos, aleluya, rogamos que se manifieste la vida de Cristo, que se manifieste el trato de su Espíritu Santo con revelación en la vida de su iglesia, en la vida de nuestros hermanos, Padre. Que no haya ni siquiera uno que le falte entendimiento y no alcance a ver que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es aquel levantado con poder por usted, Padre, de entre los muertos, y que está sentado a su diestra, gobernando, y sobre todo, puesto por cabeza sobre su amada iglesia. Bendiga su casa, Padre, aleluya. Los hermanos y amigos que ahora oran a usted, confesando sus vidas, confesando sus pecados y disponiéndose en obediencia, Padre, les ruego, les reciba por amor, recíbales, Padre, aleluya. Que opere la sangre de Cristo allí y su Espíritu les fortalezca y les enseñe la verdad, papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.